Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la participación de uno de los talentos más perfeccionados con que cuenta el relevo político de República Dominicana dentro de la Fuerza del Pueblo, partido de donde es alto dirigente, pero sobre todo un dominicano que practica la decencia y la lucha imperecedera por la libertad democrática en República Dominicana y en la comunidad internacional. Con nosotros el doctor Natanael Concepción. Gracias, querido Khalil, amigo, a ti, a toda tu audiencia. Un placer estar contigo y gracias por esas amables palabras. La que te mereces. Natanael, hemos querido invitarte en tu condición sobre todo de abogado y de conocedor y participante de las misiones internacionales de observación para que pudiéramos evaluar el rol que ha jugado el doctor Leonel Fernández en el marco de las elecciones de Venezuela, el proceso venezolano, las críticas, el comunicado de Leonel y todo lo que implica esto. Iniciemos por la parte del comienzo. ¿Cómo evalúas el tema del proceso en Venezuela? Mira, creo que el proceso de Venezuela hay que dividirlo en dos etapas, ¿no? La etapa previa al momento del escrutinio y la etapa del escrutinio. Digamos, en la etapa previa al escrutinio hubieron algunas preocupaciones, como el tema de que Marina Machado terminó siendo, María Corina, ¿no? Machado terminó siendo inhabilitada y otros candidatos, pero al final se le buscó una salida al participar Edmundo. Y de alguna manera el día de votación y los procesos previos, la oposición se movilizó, el gobierno también, el día de votación transcurrió sin mayores problemas de muertos o heridos. El problema viene cuando llega el momento del escrutinio. Cuando llega el momento del escrutinio, primero hay un retraso que comienza a generar preocupación. Y siempre en unas elecciones, el momento del escrutinio y de la publicación del escrutinio es fundamental, sobre todo de esa divulgación de ese escrutinio, porque es lo que termina de certificar lo que ha ocurrido. Y siempre es importante que se cumpla con la hora establecida para el boletín. De hecho, aquí en la República Dominicana hemos logrado con la Junta Central Electoral que se emitan resoluciones diciendo la hora en la que se va a emitir el boletín. En Venezuela la hora esperada eran las 10 de la noche. Eso no ocurre, llega a las 12 de la noche. Las autoridades ofrecen en principio una explicación sin mucho detalle, que era que había habido un problema de una especie de hackeo que luego no terminaron de explicar a plenitud. El caso es que cuando presentan el primer boletín, es un primer boletín con un 80%, pero que ese 80% que presentan no está respaldado, o por lo menos no se han publicado las actas que lo respaldan. Sin embargo, Natanael, algo importante, porque antes de la publicación de ese 80%, hay una serie de acontecimientos que quisiera obtener tu reacción sobre ellos. Por ejemplo, Nicolás Maduro lo primero que hace es que señala ruptura por conspiración a 7 u 8 estados de Latinoamérica. Ahí está Chile, Costa Rica, Perú y República Dominicana. Primero, ¿qué opinión tienes al respecto? Pienso que la reacción de romper las relaciones diplomáticas por comentarios como el que hizo la República Dominicana o algunos de los demás países, me parece que fue una reacción un poco desproporcionada, porque lo que hizo la República Dominicana fue expresar preocupación legítima porque notaba que en el proceso habían situaciones que no estaban del todo claras, y en efecto no lo están, porque el ente electoral necesita, primero, en un proceso democrático tú tienes que no solo dar un resultado, sino ese resultado tiene que ser verificable. Y si el resultado no es verificable, entonces hay una duda razonable. Claro. Es decir, el rol de la autoridad es hacer creíble su propio resultado. Y para hacer creíble su propio resultado, han de publicar todas las actas y no lo han hecho. La oposición plantea que no ha tenido acceso a todas las actas, sino una parte de ellas, y que en las que ha tenido acceso llevan una ventaja muy significativa. Eso he incluso escuchado. la han publicado. Pero antes el órgano electoral de allí y las autoridades le toca publicar las actas que tienen, es decir, ¿cuál ha sido el fundamento para ese 80%? Sin embargo, antes de eso, Natanael, y ahí aprovecho y voy entrando el tema del doctor Fernández, se da un hecho antes del proceso de votación incluso, y es que desde Panamá son impedidos de aterrizar varios expresidentes, dentro de los que estaba pues el de Panamá, Vicente Fox de México, entre otros. En ese contexto hubo una protesta y entonces fue altamente criticado el doctor Leonel Fernández diciendo que si estos expresidentes no fueron permitidos de entrar, que qué hacía Leonel en Venezuela legitimando lo que era el régimen dictatorial de Maduro. ¿Qué opina usted? Pienso que a veces se emiten opiniones al calor del momento y no nos detenemos a entender las cosas. Por ejemplo, primero, ¿qué hacía el presidente Fernández en Venezuela? Primero, él no era un turista.
Él tiene 35 años, del 1989, que fue con vos a observar unas elecciones, vinculado a los procesos electorales y políticos de Venezuela. Y él fue invitado por el Consejo Nacional Electoral. ¿Tú sabes a petición de quién? ¿De quién? Tanto de la oposición como del gobierno. De los dos. Así es. Por eso cuando él va a Venezuela, lo recibe el candidato opositor, lo recibe el candidato al oficialismo y él va acreditado por el órgano electoral de Venezuela. A él no lo invita el Partido Socialista Unido de Maduro, ni tampoco lo invita el partido de la oposición, no. Él es un observador que logra el consentimiento de las dos partes y ellos lo invitan y él accede a la invitación. Pero ellos no están invitando a un desconocido, ellos están invitando a un hombre que tiene 35 años participando allá. Están invitando a un hombre que ha sido 3 veces jefe de misión de la OEA, jefe de misión de la OEA designado para encabezar elecciones. Estoy hablando de elecciones en México, en Ecuador y en Bolivia. Y que en el mismo Venezuela fue jefe de misión de UNASUR varias veces y ha mediado en mucha de la crisis política. Y si tú ves las publicaciones que él hizo y su informe, él rinde cuenta de todos los líderes con los que se reunió, de los otros grupos, porque el Centro Carter estaba allá. Claro. Yo no vi a nadie criticar que porque el Centro Carter estaba en Venezuela, el otro es presidente, no. Las Naciones Unidas tenía un panel de expertos allá. Yo no vi a nadie criticar que porque los del panel de expertos no se fueron, si no dejaron entrar a los expresidentes. Celso Amorín, asesor internacional de Lula y es canciller de Lula, estaba allá como observador también, y no vi a nadie criticar que ellos se mantuvieran allá. El expresidente Fernández hubiera querido que su expresidente ingresaran, él no tuvo que ver con que no ingresaran. Ahora él tenía una misión que cumplir, y un observador no es un opinador de Buscalay ni de publicador de tweet. Un observador electoral tiene un protocolo por el que tiene que regirse, y él ha seguido el protocolo. Él se ha reunido con todos los sectores, ha trasladado los puntos de vista a todos los entes que lo debe trasladar y ha plasmado muy responsablemente en un informe su punto de vista. Entonces, eso es antes del proceso de votación. Así es. Perfecto. Viene el proceso de votación y ahí viene entonces ahora el resultado y la reacción. Golpe de masas, destruyen estatuas de Chávez, Diosdado Cabello por su lado, manda a la Guardia de la Calle a reprimir. ¿Qué opinión tiene Natanael Concepción, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo e internacionalista? Todo esto es muy lamentable porque el pueblo de Venezuela fue a votar de manera pacífica y se movilizó. Hubo gente que hizo fila de la noche antes para votar. O sea, el pueblo venezolano levantó una esperanza de que con el proceso electoral iban a resolver y superar su conflicto. Lamentablemente, en Venezuela todos los entes no han estado a la altura del comportamiento que tuvo el pueblo. El pueblo fue a votar, el pueblo confió en la vía electoral para resolver un problema político. Como la vía electoral terminó enturbiada, ahora lo que hay es una violencia y una inestabilidad que no sabemos dónde vaya a parar. Nosotros rescatamos lo que dice el presidente Fernández en su informe, que hace un llamado a la paz, hace un llamado a la resolución pacífica del conflicto, hace un llamado a que las actas sean publicadas, a que permitan porque hay un informe del presidente Leonel Fernández como observador. Así es. ¿Qué dice ese informe? Ese informe el presidente Fernández, además de hacer un recorrido de las reuniones que tuvo, en las recomendaciones, que es la parte, digamos, sustancial de un informe de esta naturaleza, su primera recomendación es un llamado a retomar la vía pacífica, que eso es fundamental. Su segunda recomendación es que se publiquen todas las actas de manera íntegra y que se habilite un proceso de escrutinio de esas actas y de verificación. Él insiste en su informe en una cosa que es fundamental, que es que el resultado debe ser verificable por las partes, debe ser creíble la verificación, por lo tanto debe exponerse a todo el público. La recomendación fundamental es que sea publicada, y esa publicación puede ser incluso en la misma página web del órgano electoral, que toda la gente lo pueda descargar. Su otra recomendación, que es importante también, es que se habiliten vías de recursos para poder revisar los aspectos que las partes entiendan que hay que revisar. Es decir, las vías de recursos son importantes, no es solo que me des las actas, que me permite verificarlo, es que si encuentro una inconsistencia tenga la vía para hacerlo. Porque de nuevo, lo que se está tratando y lo que el presidente Fernández recomienda es que evidentemente esto no se resuelva con violencia, porque ahí habrá muertos, como en efecto ya lamentablemente lo hay, heridos, sino que se cree una vía institucional para resolverlo, que eso evidentemente el Consejo Nacional Electoral lo puede hacer. Hay algo que me llamó la atención. Recomienda una tercera parte, finalmente, a ver si es esta, que es el tema de habilitar un proceso de diálogo entre las partes, porque él de nuevo lo que está viendo es un país como lo estamos viendo todos nosotros, con mucha preocupación. A todos nos preocupa la estabilidad, la democracia, las vidas de los hermanos venezolanos que están ahora mismo comprometidas con esta confrontación. Él busca que se retorne a la vía de
de una resolución pacífica del conflicto. Eso es por eso esa recomendación tercera, que pude tener acceso a un documento, exactamente el informe del presidente Fernández sobre esta observación en Venezuela, y hablaba del tema de involucrar a los venezolanos, es decir, ni una parte sola ni la otra sola, a todos los venezolanos. Pudiéramos interpretar que esta recomendación del doctor Leonel Fernández procura una salida negociada, no necesariamente electoral, con el madurismo. No, yo creo que él lo que está planteando es muy claro, que es, él está tratando de que un conflicto que está derivando en violencia vuelva al cauce institucional. Y eso creo que es lo correcto, claro. Porque, digamos, ninguna solución de este tipo tiene una solución definitiva en la violencia. La violencia crea escenarios que luego hay que resolver políticamente. Así es. Entonces él está planteando que tiene que tener una solución. ¿Por qué? Bueno, porque de manera racional, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, si hay un resultado, vamos a ver la fiabilidad del resultado. Y eso requiere las actas y la verificación y las vías de recurso. Y requiere diálogo también entre las partes. Pero ahí, Natanael Concepción, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo e internacionalista, abogado, hay un punto, y vuelvo a insistir sobre eso. Cuando hablas de la salida política, me retrotrae aquel proceso al ajusticiamiento de Trujillo, en donde pedían la salida de los trujillistas de República Dominicana, pero hubo que establecer un Consejo de Estado que fue impuesto por el presidente John F. Kennedy, en donde Balaguer, que era el presidente títere cuando Trujillo es asesinado, no, es ajusticiado, queda como presidente del Consejo. Fue una salida política que incluyó a los trujillistas. Entonces, te reformulo a ti. ¿Tú crees que esta salida pudiera estar visualizada al final del túnel por el doctor Leonel Fernández? No, yo creo que él llama concretamente a que las partes dialoguen y de ahí salga la salida venezolana que ellos entiendan. Porque esa fue una salida dominicana, no sabremos si será igual una salida dominicana. Lo importante es que haya una salida, insistimos, no queremos más violencia, más pérdida de vida, lo que queremos es que Venezuela pueda recobrar la paz, pueda recobrar el orden, pueda respetarse, digamos, pueda haber un resultado electoral creíble y que sea aceptado por todos, y ahora el resultado electoral necesita ser creíble y para eso necesita ser verificable. Y necesita abrirse un proceso de verificación. Eso es lo sensato, y el gobierno del presidente Maduro creo que no debe tomar los planteamientos que se han hecho desde República Dominicana, de otros países, o del mismo informe del presidente Fernández, desde el informe del Centro Carter o del secretario general, como un ataque. Por ejemplo, el expresidente Lula no es dudoso de ser de derecha o de ser enemigo de Venezuela. Así es. Y ha planteado una posición sensata que va en línea, de hecho, con lo que el Abro presidente paréntesis ha ahí, planteado en su informe. Natanael Concepción, abogado, Fuerza del Pueblo, para preguntarte con mucho respeto lo siguiente. He visto entonces que el papel del presidente Leonel Fernández ha sido de concertación y de observación. ¿Por qué crees tú que se le ha atacado tanto aquí con eso? Bueno, primero por dos razones. A veces el fanatismo. También venimos de un proceso electoral. Hay gente que quizá no comprende que el proceso electoral ha terminado y que es un orgullo para la República Dominicana tener a un dominicano que tenga ese nivel de respeto, que tenga esa trayectoria en el tema internacional, porque él no es un improvisado, insisto. Estamos hablando de una persona que tiene décadas en la red internacional, de una persona que en Colombia, en Ecuador y en Venezuela le reconocen que evitó una guerra, aquella en el 2008, sí, lo recuerdo, cuando tuvo al punto de haber un conflicto armado en la región. Él pudo mediar. Es el mismo dominicano que pudo resolver el problema de Honduras trayendo a Zelaya y mediando en la situación. Es el mismo dominicano que durante algún tiempo ayudó a distender alguna situación entre Cuba y Estados Unidos. Es el único dominicano vivo que ha sido recibido varias veces en la Casa Blanca en visita oficial por presidentes republicanos y demócratas. Es un hombre que tiene una trayectoria y un prestigio internacional que evidentemente a nadie que lo conociera bien, le pudiera ocurrir que lo iba a poner en riesgo con una acción incorrecta. Él ha actuado como actúa un observador y por eso lo respetan. Él no es un bucalay, él no es un populista, él es un estadista y ha actuado como tal. Hablando de estadista, el presidente Luis Abinader ha tenido una postura vertical diciendo que acata la decisión de Venezuela en virtud de rotura de relaciones diplomáticas bilaterales. No obstante, lo que no va a hacer es renunciar a los principios de lucha por la democracia. ¿Qué opinión tiene Natanael Concepción al respecto? Mira, me parece que el presidente Abinader también se ha pronunciado de manera correcta. Es decir, República Dominicana tiene una relación con Venezuela de mucho tiempo que esperamos restablecer, y creo que los hermanos de Venezuela han actuado al calor del momento. Creo que cuando puedan ver las cosas más tranquilamente se van a dar cuenta que el presidente dominicano primero no ofendió al gobierno venezolano, no
no dirigió ninguna expresión despectiva sobre ninguna autoridad, expresó una preocupación que no solo fue de él, hace una preocupación de muchos actores de la comunidad internacional sobre la forma en que se ha llevado el proceso. Y creo que hay que tener una cierta tolerancia a ese punto de vista, que República Dominicana tiene el derecho soberano de poder expresar como nación su parecer sobre un país hermano. Aquí hemos acogido a muchos venezolanos, reconocemos la solidaridad histórica que ha tenido Venezuela con nosotros en nuestro proceso, y creo que muy al calor del momento han actuado las autoridades venezolanas, y pido que revisen ese accionar, porque lo que ha dicho el gobierno dominicano no implicaba una ruptura de relaciones en el buen decir. Es decir, no ha habido ninguna acción que se pueda considerar agresiva. Ha emitido en su soberanía una opinión que además es coherente con la línea política exterior dominicana. Aquí hay elecciones y nosotros el 78 aquí hacemos elecciones y nuestras elecciones son sometidas a escrutinio, y nosotros entendemos que esa es la vía democrática, además de que, insisto, el pronunciamiento de las autoridades no creemos que debió de dar paso a una ruptura. Cerrando, Natanael Concepción, alto dirigente, Fuerza del Pueblo, internacionalista y abogado. Estamos tal vez en el punto más álgido de la situación, en donde todo pende de la comprobación de las actas de los escrutinios de los comicios. ¿Hacia dónde crees tú que puede ir esto en virtud de un resultado o del otro? Mira, lo primero es evidentemente la publicación de las actas y permitir un proceso de escrutinio de la misma. Eso va a requerir un acompañamiento de expertos internacionales. Creo que ese mismo panel de la ONU, el Centro Carter, quizás hasta los mismos expresidentes, si se les solicita, pueden ayudar a crear algún espacio mancomunado que permita hacer una verificación independiente de esos resultados. Y creo que las autoridades deben de rápidamente facilitar esto, porque si no la situación va a seguir degenerando en una cierta inestabilidad, violencia, que es lo que no debe pasar. Hoy hay convocaciones tanto de la oposición como del gobierno a las calles. Ya el día de ayer te revelo que hay muchos dominicanos allá con los que hemos tenido contacto, y observadores de otros países. Todos fueron sacados de sus hoteles, la mayoría, el día a las 3 de la mañana y a la 1 de la mañana. Lo han dirigido al aeropuerto. Hay mucha inestabilidad, hay un ambiente, digamos, de crispación y de violencia. Por ejemplo, en un hotel como el GW Marriott de allá, ayer hubo una incursión en el lobby. Tenía un amigo que estaba ahí, gracias a Dios había salido media hora antes, pero por poco tiene una situación militarizado. Bueno, hay violencia, ¿no? Hay grupos que están actuando de manera violenta de un lado y de otro. Sí, bueno, porque ya se ha devenido en una confrontación de violencia. Por eso es que es tan importante que aboguemos porque se retorne la paz y se busque una salida pacífica, porque mientras dure la violencia son vidas humanas las que se van a perder. Yo no te digo de qué color serían las que se pierdan, son vidas humanas, y son venezolanos, son seres humanos los que morirían y los que serían objeto de la violencia. Ahora mismo hay un ambiente lamentable, inestabilidad, de confrontación bélica, que es lo que esperamos que ese no sea el camino, que se retorne al camino de la institucionalidad. Finalmente, Natanael Concepción, hemos visto manifestaciones de venezolanos en distintas sedes misionales a nivel del mundo y por supuesto en República Dominicana, que con lágrimas reclaman la vuelta a la libertad de su pueblo. Un mensaje de exhortación para toda la comunidad venezolana apostada en República Dominicana y en el mundo sobre cómo esperar y actuar en el marco de esta situación. Primero, nuestra solidaridad y nuestra esperanza de que se retome la vía de la democracia, de la paz, de la estabilidad, y pedirles que de manera pacífica manifiesten su derecho, manifiesten su inquietud y manifiesten su preocupación. Lo único que insistimos es que puedan retornar el camino de la paz y de la estabilidad, que no se pierdan vida humana y que la violencia cese. Con ese llamado humanitario de solidaridad y sobre todo de criterio de paz, despedimos a nuestro gran amigo, el internacionalista, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, doctor Natanael Concepción. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.